Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del taller práctico de Angular desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este framework Single Page Application JavaScript llamado Angular. En esta clase número 3 vamos a trabajar con componentes, vamos a ver cómo es el proceso de implementación de un componente. Partamos de lo básico diciendo que es un componente. Un componente básicamente es una estructura que nos va a permitir poder encapsular código, poder reutilizar código, poder agrupar cierto grupo de funcionalidades para poder ya sea reutilizarlos o poder desacoplarlos, bien que no es lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo creo una aplicación con Angular, por ejemplo, imagínate una página web bien con Angular y cada sección de la navegación de la página, por ejemplo, nosotros, la página de servicios, la página de productos, la página de contactos, la página del home, cada una va a estar representada por al menos un componente. Es decir, que cada página va a ser el equivalente a un componente. Sí es importante hacer la diferenciación en que los componentes no necesariamente son para crear páginas. Vamos a otro ejemplo. Imagínate un sitio, una vista en donde tú tengas un header, un footer, un sidebar y un content. Entonces podrías hacer que cada uno de esos trozos de la página, de esas partes de la página, sea un componente individual, ya sea para que tenga su lógica propia o ya sea para que tú lo puedas reutilizar en distintas páginas. Bien, de hecho eso es algo que generalmente se hace, que es que por ejemplo, el header de la página en general no cambia, ¿cierto? Independientemente de la vista en donde estés, el footer tampoco cambia mucho, ¿verdad? A veces vas a querer que el sidebar aparezca en algunas páginas y en otras no, pero en todas las páginas en donde aparezca el sidebar, en general va a ser el mismo, por lo tanto, lo debiéramos tener también en un componente, etcétera, etcétera. Vamos a ver también que a través de los componentes nosotros vamos a poder hacer que conversen entre sí, poder enviar datos. De cuando nosotros invocamos al tag de un componente, vamos a aprender a crear tags de componentes, que eso es algo fundamental dentro del ámbito de Angular, ¿bien? Y vamos a ver también cómo poder, en este caso, hacer interpolación de datos desde los archivos TS hacia los archivos HTML del componente, que es algo que es fundamental. Bien, así que nada, espero que te guste la clase. Vamos a cerrar la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que tenemos publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de videotutoriales, bien, siempre organizados por sus respectivas categorías, bien, como lo puedes ver acá, y en el detalle de cada uno de los videos tienes la invitación, recuerda, a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y a la red social Twitter, me puedas seguir en la red social Twitter, ¿vale? Ok, yo tengo acá lista la carpeta para poder trabajar, entonces voy a levantar el proyecto con ng-serve. Bien, eso ya lo habíamos visto, podríamos colocarle menos host también, ¿cierto? Si ya lo revisamos, bien, veremos ahí que se compile. A veces tarda, a veces no, depende un poco de cuánto hayas tocado el proyecto. A veces tarda también la primera vez que enciendes el computador. Bien, ahí ya me generó la URL. Y nosotros nos habíamos quedado acá, en que habíamos limpiado todo el app HTML y le habíamos colocado un código acá. Está perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder trabajar la creación de un componente? Fíjate que acá estoy parado en la raíz del proyecto. Bien, aquí estoy en la raíz del proyecto. Bien, aquí dentro de src tengo la carpeta app. Y acá dentro de la carpeta app, cuando yo creo el proyecto, como mínimo, viene con todo esto. Bien, viene con, esto ya todo lo vimos, ¿cierto? Pero él me crea estos 4 archivos acá dentro de la carpeta app que corresponden a un componente por defecto que él trae generado, que se llama app. Como yo sé que se llama app el componente, porque ya uno tiene experiencia con Angular, pero también pasa que acá, aunque no tengas experiencia, lo puedes saber. ¿Por qué? Porque la estructura de archivos de un componente tienen, fíjate, el nombre del componente, app, y luego el formato con el archivo respectivo. En este caso, primero, el más importante es el archivo nombre de módulo, component.ts. En ese archivo es donde tú vas a colocar toda la lógica de tu componente. Luego tienes nombre de componente .component.spec.ts, que es en general se usa solo para pruebas unitarias.
Tienes el nombre de componente .component.html, que es en donde tienes toda la parte visual, todo lo que se va a ver en el navegador por el usuario, aunque vamos a ver que hay una pequeña variante con eso. Y tienes el archivo nombre de componente .component.css, en donde vas a declarar estilos CSS que van a afectar solamente a este componente. Ah, César, ¿y cómo yo podría hacer después para hacer una página que tenga estilos y se vean en todos lados? Tranqui, ya vamos a llegar a eso. Vamos a tomar un poco de agua. Ok. Otra cosa importante, en términos bien prácticos, haciendo sumamente práctico, el único archivo que necesitas, si que quisieras borrar alguno de estos, es este, el nombre de componente .component.ts. Podrías perfectamente prescindir de los demás, sin ningún problema. ¿Bien? Ok, otra cosa importante. Dentro de tu componente, dentro de la carpeta src/app, tienes este archivo que se llama app.module.ts. Este archivo es el core de la aplicación. Este archivo va a tener todas las declaraciones que tú vas a ir realizando, ya sea de componentes o de los distintos módulos que vas a usar dentro de tu proyecto Angular. Bien, por ejemplo, cada declaración, cada vez que crees un componente, vas a tener que declararlo acá. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que acá tienes un ng module, bien, y acá en la parte de declaraciones, de declarations, aquí es donde tú vas a declarar todos los componentes que vas a usar. Como la instalación limpia, del framework, ya trae creado un componente por defecto que se llama app component, ya él lo coloca acá por defecto. Ah, César, entonces si yo quisiera, por ejemplo, crear más componentes, yo los tengo que necesariamente declarar acá. Exacto, pero vamos a ver que eso no lo hace el framework automático, aunque ahora yo te voy a enseñar a hacerlo a mano, pero vamos a ir viendo que el framework también lo hace automáticamente, ¿vale? Ok, ¿cómo creamos un componente nosotros? Primero, vamos a hacerlo de dos maneras. Te voy a enseñar a crearlo a mano para que entiendas toda la lógica del componente, todo lo que hace, qué es lo que agarra, qué es lo que importa, qué es lo que no importa, qué es lo mínimo, el MVP de un componente, qué es lo mínimo que tiene que tener un componente para poder ser renderizado, cuál es la lógica, cuál es la estructura de un componente. Entonces, para eso, podríamos crearnos un componente acá, dentro de la carpeta app. Pero ¿sabes qué pasa? Que puede que te quede desordenado. Entonces te recomiendo siempre organizarte por carpetas. No hay un estándar, ¿ah? Pero sí más o menos vas a tener, no sé, una carpeta, por ejemplo, para tus componentes, otra carpeta para tus modelos, otra carpeta para los servicios. Por lo menos vas a tener esas tres. Yo siempre agrego una más que es para las páginas, ¿bien? Aunque vamos a ver que en realidad un componente te sirve para páginas o para funcionalidades en específico, pero yo hago la separación a nivel de carpeta, pero eso es algo más personal, ¿bien? Por lo pronto creemos un directorio acá, una carpeta que se va a llamar componentes. Bien, sí, lo sé, se recomienda que todos los nombres acá de las carpetas sean en inglés. Acá yo debiera haber dicho que se llame component, bien, pero bueno, demándenme por eso. Entonces acá dentro de componentes, app componentes, yo voy a generar aquí mi primer componente. Para poder crear un componente tengo dos formas. Lo puedo hacer a manito, artesanalmente, o lo puedo hacer a través del Angular CLI. Hagámoslo primero artesanalmente, a lo machito, o a lo damita, para que no se enojen las damas. Entonces, para eso tenemos que crearnos un directorio, le damos el nombre de nuestro componente, en este caso se va a llamar artesanal, bien. Y aquí dentro de la carpeta de tu componente vas a crear por lo menos el archivo .ts. Entonces vamos a crear un documento vacío acá que se va a llamar artesanal. Y acá tiene que tener esta estructura .component.ts de TypeScript. Bien. Lo abrimos. Perfecto. Ahí está ya creado nuestro archivo sin ningún tipo de problema. Ok. Ahí está creado el archivo. Ahora, para que Angular lo reconozca acá dentro del app module, yo lo tengo que declarar. Pero antes de declararlo, fíjate, me estoy dando una vuelta larga. Antes de declararlo, tengo que darle colocar todo el código necesario, mínimo necesario, para que el framework entienda que lo que voy a tener acá es un componente. Entonces, para eso, lo primero que vamos a declarar va a ser un decorador con arroba, un decorador llamado component. De hecho, tengo que saltarme una línea acá para que él me lo importe, para que el Visual Studio me lo importe. Bien, ahí está component.
y justo no me lo quiere importar ahora. Qué sé yo. Impórtamelo pues. Angular component, import component. Bueno, lo vamos a escribir a mano. Este componente, lo que pasa es que lo tengo mal escrito. No importa. Acá voy a colocar el decorador componente. Voy a abrir y cerrar paréntesis y abrir y cerrar llaves. Bien, acá esto, la idea es que tú no lo cierres, bien, no coloques punto y coma porque te va a dar un error. De hecho, ahí fíjate que ya me aparece la lamparita reclamando por eso. Bien, pero tranqui. Para que el framework me reconozca este component, lo que pasa es que parece que tengo mal escrito el archivo artesanal.component.ts. Sí, está bien escrito. Ok, entonces para que el framework entienda que yo acá tengo un decorador que corresponde a Angular, yo voy a hacer lo siguiente acá. Voy a decir import, abro llaves, component, y acá voy a decirle que este component va a venir desde from, comillas, arroba, angular, slash, core. Bien. Con esto, fíjate que ahora ya cambió de color, ahí ya va reconociéndolo Angular. Perfecto. Aquí me lo debería haber reconocido automáticamente el Visual Studio. Lo que pasa es que mi computador está un poco raro, pero tranqui. Ok, en este decorador nosotros lo que vamos a hacer es indicar varias cosas. En general, acá se pueden informar 4 cosas. Primero, el nombre del tag con el cual nosotros vamos a llamar a este componente, la URL del archivo HTML, la URL del archivo CSS y eventualmente le vamos a informar los providers que vamos a utilizar. Ya después vamos a ver qué son los providers. Bien, los providers que vienen de las interfaces de los servicios. Pero sigamos con lo básico. Entonces, lo básico que necesitamos para un componente es darle un selector acá. Entonces vamos a decir acá selector, dos puntos, comillas, y acá le vamos a decir el nombre de nuestro componente o básicamente el tag de nuestro componente. ¿Qué es el tag del componente? Mira, primero vamos a dárselo acá y te voy a explicar. El tag se va a llamar así, se va a llamar app-artesanal. Entonces, cuando yo desde otro componente quiera llamar a este que tengo creado acá, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a escribir acá abajo y lo voy a borrar. Voy a hacer lo siguiente, voy a escribir app-artesanal. En este caso voy a escribir app-artesanal, así. Te fijas como si fuera un tag HTML. De esta forma yo voy a llamar al tag al componente que yo acabo de crear. Ah, César, y si yo quisiera colocarle, o si yo quisiera evitar, por ejemplo, colocarle app acá, sí, puedes hacerlo. Usted colóquele lo que usted quiera. Lo que pasa es que acá muchas veces la gente se confunde, porque, por ejemplo, imagínate, de hecho este error es muy común, hay gente que crea componentes, por ejemplo, un componente que se llame header acá, por ejemplo, y ¿qué pasa? Que en HTML ya hay una etiqueta que se llama header, entonces muchas veces el framework se marea con esas cosas, entonces él te dice, ok, tú dale el nombre que tú quieras, pero colócale el prefijo app, para que evites algún tipo de error, ¿cierto? De que choque una plataforma con otra, que choque Angular con HTML en este caso. Bien, ok, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo, le vamos a indicar el código HTML acá, el código HTML que va a cargar. El 99,9,9,9% de las veces aquí vas a llamar a un archivo HTML. Pero ahora, en principio, para poder también que entiendas y que aprendas, más bien, que no necesariamente esa es la única forma, vamos a hacerlo de la forma primitiva primero. Vamos a colocar acá template, ahí sí me está reconociendo las cosas, template, dos puntos y con comillas invertidas, fíjate las comillas mágicas, ¿vale? Vas a colocar acá tu código HTML. Entonces, por ejemplo, vas a decir acá H1, hola desde mi componente artesanal. Perfecto. Ahí ya tengo lo mínimo que yo necesito para poder generar el componente. Ya tengo declarado acá mi decorador. Perfecto. Yo podría acá también pasarle más parámetros, el styles, URLs, etcétera, pero tranqui, ya vamos a llegar a esa parte. Ok, una vez que tienes declarada el decorador de ahí arriba, tienes que generar la clase del componente. Entonces, para eso vas a decir export class. Acá el nombre del componente debería llamarse igual al nombre del archivo. Yo lo he probado, hice pruebas y la verdad que acá el nombre se puede llamar manzana, da lo mismo, pero trata de seguir los estándares. Entonces acá esto se debería llamar así, se debería llamar artesanal component, de esta forma. Bien.
abro y cierro llaves. Bien, voy a generar un constructor acá, por ejemplo. Y ya con esto el framework ya debiera estar en condiciones de poder trabajar, de poder entender que yo tengo generado acá un componente. Así, tal cual. Por ahí me está dando un error, pero es porque él está esperando seguramente que haga la implementación del on-init. Miren que acá me está diciendo que es otra cosa, que es un soporte experimental para los decoradores, en fin, tranqui con eso. Ya eso lo vamos a corregir después. Bien, pero creo que con esta estructura ya el componente debiera estar listo para trabajar. ¿Cómo nosotros lo podemos probar esto? Podríamos tomarle el nombre de la clase, ir al app module. Bien, y recuerda lo que decíamos al principio, que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Entonces yo te decía que acá en el ng module, en la parte de declarations, la idea es que acá tú coloques tus componentes. Entonces vamos a colocar aquí una coma, espacio, colocamos el nombre de nuestro componente, bien, y acá arriba lo tendríamos que importar. Entonces decimos acá. En realidad el Visual Studio me lo debería haber importado solito, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo. Entonces decimos acá import. Aquí decimos componente artesanal y esto debiera venir de from punto acá en este caso déjame ver cómo sería esto, porque lo que pasa es que este me lo tiene que importar artesanalmente. Entonces mira, vamos a cerrar ese Visual Studio. Lo que pasa es que está un poco mareado y cuando se marea se pone un poco tonto. Entonces voy a ir acá, aquí, por acá, por acá, por acá, por aquí. Lo vamos a abrir de nuevo. ¿Para qué? Para ver si se soluciona el error. Entonces abrimos acá el app module. Ahora sí, vamos a ver si me lo importa, ¿eh? Ahí está cargando. Ahí sí. Ahí está. Fíjate, import artesanal component. Bien, y esto viene desde from componentes artesanal, que es la carpeta, / artesanal.component. Nótese una cosa importante. Acá no es necesario colocar .ts. Bien, el framework ya entiende que en la medida que tenga la estructura que seguimos, que es que el nombre se llame el nombre del componente .component, ya con eso es suficiente. Bien, con esto ya estamos en condiciones de poder levantar el framework y poder probar nuestro componente. Vamos a ir al navegador a revisar. Vamos a ver. Actualizamos. Vamos a ir a la consola a ver si pasa algo, si se murió alguien. No, por ahora no. Bien, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos nosotros utilizar nuestro componente? Bueno, para eso vamos a, por ejemplo, abrir acá de la carpeta app el archivo appcomponent.html. Y acá, por ejemplo, acá abajo vamos a cargarle el tag, en este caso app, y fíjate que ya me lo reconoce el Visual Studio, app artesanal, ahí está, fíjate con el tag de apertura y el tag de cierre, bien, y solo con eso, solamente con eso, si yo vuelvo acá al navegador, voilà, fíjate, ahí está. Hola desde mi componente artesanal. Entonces acá ya hicimos varias cosas. Primero, cargamos un componente desde otro. Fíjate, desde el componente principal llamamos a nuestro componente artesanal. Bien, vimos cómo crear un componente a manito, un componente completamente artesanal. Perfecto, bien. Y vimos también cómo poder declararlo dentro del app.module. Pero la cosa no termina acá. La idea es que sigamos, porque si no, no nos sirve. Entonces, primero, este no es el que estamos trabajando, el artesanal. Este. Perfecto. Dato importante, acá, este template con el uso de las comillas mágicas no es eficiente, ¿no? La idea es que no lo hagas, pero en algún minuto te puede llegar a servir. Yo por ahí he tenido un par de requerimientos en donde me ha servido, entonces por eso te lo enseñé para que lo tengas ahí disponible en el caso de que en algún minuto lo quieras utilizar. Por ahora lo voy a comentar. Bien, y en lugar de eso, yo lo que voy a hacer es crearme un archivo HTML acá, dentro de mi carpeta del componente. Entonces, vamos a ir acá a Component Artesanal y acá me voy a crear el archivo HTML. Si nosotros volvemos a app y revisamos la estructura del app component, fíjate que acá él tiene también un archivo .html. Entonces, debiéramos crear ese mismo archivo nosotros acá. Entonces, vamos a decir acá, nuevo documento. Y esto se debiera llamar artesanal.
component.html. Así, con el nombre largo como lo acabo de crear. En realidad, tú le puedes colocar el nombre que tú quieras acá, pero la idea es que sigas el estándar. Entonces, ¿sabes por qué es bueno el tema de los estándares? Por si llega otro desarrollador y toma tu código. Entonces a veces nosotros nos olvidamos de eso. No, si siempre voy a ser yo el encargado de esta aplicación. Y no es así. Imagínate que te cae un piano en la cabeza hoy, como a los Charlie Harper de 2 hombres y medio. Entonces ahí ya van a necesitar otra persona que siga tu código. Entonces la idea es que lo dejes amigable, amistoso, para que otra gente lo pueda utilizar. Entonces acá dentro de este archivo HTML es donde nosotros vamos a trabajar. Como el archivo ts.ts vas a ver eso, fácil, porque acá en el component, acá, vamos a declarar un parámetro que se llama template, ahí está, fíjate, URL. 2 puntos, punto y coma, punto slash, y acá ya me lo debiera reconocer, ¿te fijas? Artesanal.component.html. Entonces ahora podríamos tomar el código que teníamos acá. Lo podríamos copiar acá en el componente, en la parte de HTML, y acá cambiamos el texto, por ejemplo, ahora desde un fichero HTML con ñandú. Por ejemplo, la palabra ñandú es para ver que carguen bien los caracteres especiales. Entonces, si vamos al navegador, no tenemos que hacer nada porque esto se actualiza, son web progresivas. Entonces ahí está ahora el componente, pero con el código HTML cargado, ¿cierto? Desde la vista que nosotros le creamos. Perfecto. Con esto ya tenemos creado nuestro componente. Veamos ahora dato importante, cosillas de los componentes, cosillas importantes. Por ejemplo, esto es relevante. Siempre acá dentro del archivo component.ts tú vas a tener toda la lógica de tu componente. Pero independientemente de la lógica que tú vayas a implementar, todas esas lógicas tú las vas a tener que formatear acá a nivel de diseño para que el usuario final las visualice en el navegador. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Fácil. Vas a, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Voy a declarar acá una variable con public que se va a llamar título, por ejemplo, y va a ser igual a punto y coma ahí, no sé, título con ñandú desde el TS, por ejemplo. Bien, y ahora, ¿cómo yo puedo utilizar este título o cualquier otro recurso que yo haya generado acá en el component.ts? Ahora, desde acá, desde el component.html, lo voy a hacer con un concepto que se llama interpolación. Bien, ¿cómo hago eso? Por ejemplo, acá con un H2 voy a hacer una interpolación de esta forma. Voy a colocar doble llave, fíjate, así. Y acá le voy a colocar el nombre del recurso que yo creo, que en este caso es una variable. ¿Te fijas? De esta forma. Bien, si yo voy al navegador ahora, fíjate que ahí está el título con ñandú desde el TS. O sea, todo esto pertenece al mismo componente. César, entonces yo podría cargar aquí en el app component varios componentes. Exacto, de hecho lo vamos a hacer. Vamos a después crear una página con todas sus estructuras. Vamos a ver qué es el router outlet. Bien, que fíjate que yo te he ido soltando varios términos ahí que son propios del framework y cada uno de ellos los vamos a ir analizando en la medida de que vamos avanzando. Ok, ya tenemos listo nuestro componente. Para finalizar, me tomo un poco de té y veamos cómo podemos hacer esto, pero desde el Angular CLI. Entonces, vamos a ir acá a la terminal. Bien, vamos a presionar Control C para detener la ejecución del proyecto. Voy a limpiar la consola. Bien, en mi caso lo hago con Clear. En tu caso, si es que estás en Windows, lo haces con CLS. Así, CLS. Bien. Y ahora, ¿cómo yo puedo crear un componente? Fíjate, si nosotros presionamos NG, recuerda que él te muestra todos los comandos que tiene disponibles. En este caso, nosotros vamos a utilizar este comando que se llama generate. Pero fíjate que él tiene una abreviación acá. Tú simplemente puedes escribir la letra G y ya él asume que estás usando generate. Entonces, voy a limpiar acá y voy a decir NG, G de generar, component, bien, en lugar de component lo mismo, podrías usar la abreviación C, bien, para que te cree el componente, bien. Ahora, si yo le coloco acá cualquier nombre de componente, él me lo va a generar aquí, en la carpeta app, y no es lo que yo quiero que me lo genere acá dentro de componentes. Entonces, para eso yo le voy a decir acá que ng, genérame un componente en la carpeta componentes, slash, y acá le voy a colocar el nombre de la carpeta de mi componente. Por ejemplo, lo voy a llamar pruebas. Bien.
presiono Enter, me encomendo a todos mis santos y perfecto. Fíjate que él te creó todo eso. Te creó el archivo CSS, el archivo HTML, el spec y el component.ts. En realidad nosotros ya sabemos que solo con el component.ts y con el HTML es suficiente para trabajar. Si es que estás en Linux, te lo tiene que haber creado, pero con el candadito, sin permiso. Bueno, arreglemos eso. Eso ya sabes, ¿cierto? Presionas ahí para ir atrás. chmod 777 -R. Y ahí le colocas eso a la carpeta y luego te paras en la carpeta y lo levantas de nuevo al servidor. ng server. Perfecto. Si yo pruebo el proyecto, ahora bueno, se está renderizando, así que ahí va a tardar un poco. Me tomo un poquito de té mientras tanto. Para que se cargue. Perfecto. Ok, ahora analicemos la estructura de nuestro nuevo componente. Fíjate, ahí está la carpeta pruebas. Bien, me creó todo esto. Te fijas, ya el Angular CLI te lo hace más fácil. Pero independientemente de eso, quiero que nos detengamos acá y vamos nuevamente al app.module.ts. Si no te acuerdas dónde está ese archivo, recuerda que está acá. Me voy a parar acá en la raíz del proyecto. Eso está acá en src app.module. Bien, acá es donde está el nombre de el archivo app.module. Bien, y fíjate que acá el Angular CLI me agregó el pruebas.component a los declaration, te fijas, ahí está, y me agregó el import respectivo. Bien, él ya hizo todo automáticamente. Ah, César, pero entonces lo hubiéramos hecho así desde el principio. Sí, tienes toda la razón, pero preferí detenerme un poco, pararme ahí a explicarte cómo funcionan estas cosas. Para terminar, usemos el otro componente nuevo que acabamos de crear. De hecho, abrámoslo, mira, vamos a componentes, pruebas component. Fíjate el tag con el que lo creo, app pruebas. Bien, vamos a colocarle algún código al archivo HTML. Bien, coloquémosle, por ejemplo, hola desde pruebas con Ñandú, por ejemplo. Y ahora acá en el app.component.html podríamos utilizarlo, podríamos decir app pruebas, ahí está, fíjate, de esa forma. Y ahora si yo voy acá al navegador, ahí está, fíjate, hola desde pruebas con Ñandú. Entonces acá tenemos varias cosas, tenemos el componente principal, tenemos datos cargados desde nuestro componente artesanal hecho completamente a manito, bien, y tenemos acá la generación de otro componente, pero ahora desde el Angular CLI. Bien, con esto ya estamos en condiciones de ir a ver otras cosas, por ejemplo, ya a crearnos una página web con un DOM, ¿cierto? Cargar estilos CSS y todo, pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Bien, por lo pronto vamos a dejar esto hasta acá. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerda cesarcancino.com y ahí, como siempre digo, entre todos nos vamos a ir ayudando a hacer un mundo mejor en estos tiempos difíciles de pandemia. Nos vemos, muchas gracias.